Muchas gracias, Yuri. Muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio, por la invitación para poder compartir con ustedes experiencias metodológicas relacionadas con todas las posibilidades que existen hoy en día de seguir fortaleciendo la gestión integral del riesgo para llevarla de la teoría a la práctica y sobre todo en estos dos tipos de riesgos que son el de ciberseguridad y el riesgo operacional que tienen una relación bastante íntima. Son riesgos que realmente consideramos que no estamos aprovechando en esa integración que nos permite tener mayor información, información de calidad y poder hacer esa gestión mucho más dinámica. Eso es lo que básicamente vamos a abordar en esta presentación. Espero me estén escuchando muy bien y viendo la presentación sin ningún inconveniente y voy a estar atento a sus comentarios por el chat y a las preguntas que surjan en el transcurso de la presentación. Todo se ve muy bien, Fabián, todo se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, estos riesgos, como ustedes ya los conocen, tienen unas definiciones. Muchas vienen de entes internacionales. En el caso de riesgo operacional se ha adaptado mucho la del Comité de Basilea, en donde se dice que el riesgo operacional es una pérdida resultante por eventos relacionados con fallas de procesos en las personas, en los procedimientos, en los sistemas o debido a cualquier evento externo. Y el riesgo de ciberseguridad es algo que de pronto a veces ni encontramos definiciones en la organización, simplemente se habla de ello. Sin embargo, es bueno formalizarlo porque ellos también son eventos que afectan a los ciberactivos. ¿Y qué son los ciberactivos? Son todos esos activos de información que tenemos en el negocio y que tienen una relación o acceso a las redes que están expuestas a nivel público, como pueden ser las redes internet o las redes privadas interempresas, y que finalmente se puede considerar eso como el ciberespacio. Entonces, todos esos activos de información que pueden ser información publicada, pueden ser aplicativos, servicios tecnológicos u otros que están expuestos al ciberespacio y que pueden tener algún tipo de evento que puede ser generado por una amenaza y que esa amenaza pueda explotar una falencia o vulnerabilidad en ese ciberactivo, finalmente genera un impacto en el negocio y eso es lo que se considera riesgo de ciberseguridad. Entonces comenzamos a ver que hay elementos comunes. Estas materializaciones de riesgos de ciberseguridad y de riesgo operacional parten de la identificación de un evento que afecta a la organización. ¿Y por qué son clave los riesgos de ciberseguridad? Ustedes han visto cómo las organizaciones multilaterales a nivel mundial han colocado incluso el riesgo de ciberseguridad como uno de los riesgos globales más críticos, está entre los 10 riesgos globales más críticos y todas las encuestas y resultados de ellas nos incluyen el riesgo de ciberseguridad como el que más está materializando hoy en día en las organizaciones. Se considera que el riesgo operacional, por tener un mayor nivel de madurez y tantos años gestionando riesgo operativo, y como el negocio conoce, digamos, muy bien sus procesos y su contexto interno y externo, lo tiene un poco más controlado. Por lo tanto, hoy en día, los riesgos que más se están dejando expuestas a las organizaciones y afectando sus operaciones son los riesgos de ciberseguridad. Y también una de las limitaciones que tenemos hoy en día es que requiere mucho conocimiento interdisciplinario para su gestión. Es decir, que hay especialidades dentro del tema de ciberseguridad y muchos dominios o muchos frentes por cubrir. Por lo tanto, inicialmente generan un esfuerzo muy grande en su identificación, en su gestión y su tratamiento, mientras creamos esas competencias en nuestro personal o mientras vemos con quién nos apoyamos para hacer una gestión. Pero finalmente, en el día a día, dentro de la organización, tienen que haber personas que orienten a la organización en cómo hacer mucho más fácil y eficaz la gestión del riesgo de ciberseguridad. Por lo tanto, hay muchos sistemas de gestión de riesgos que ya comparten elementos comunes, elementos metodológicos, y hoy en día el riesgo de ciberseguridad se ve como el niño diferente que apenas está llegando como a adaptarse, ¿cierto?, a esos métodos de trabajo, ese lenguaje común de la gestión del riesgo, y la idea es que lo hagamos lo más rápido posible, y por eso esta sesión que vamos a tener hoy, vamos a ver, a dar unos tips metodológicos para que esa gestión y esa integración sea lo más transparente.
La gestión integral del riesgo supone que uno gestiona todos los riesgos de la organización de la manera más óptima posible. Es decir, que sea más fácil de gestionar utilizando la menor cantidad de recursos posibles, que sea entendible, evitando complejidades innecesarias, que los riesgos no se gestionen por silos, y precisamente esas características son las que tiene hoy en día el riesgo de ciberseguridad. Está muy alojada en ciertas áreas y no se ha llevado, digamos, a los procesos para que nos ayuden a identificar de manera más ágil ese tipo de riesgos de ciberseguridad. Cosa diferente que sucede con los riesgos operacionales, donde ya hay una competencia mucho mayor, las personas líderes de los procesos y de las áreas y de las líneas de negocio conocen mucho más la gestión del riesgo operacional y la tienen como parte del día a día de los procesos, mientras que el riesgo de ciberseguridad apenas está calando y se considera como algo de índole tecnológica, donde realmente no es así. Y para ello existen diferentes marcos de gestión. A nivel de riesgo integral, uno puede utilizar ISO 31000 o COSO RM, y hay metodologías muy específicas de riesgos de ciberseguridad como ISO 27005, Mayer, TAFE o ISO 27035, que proveen unas directrices o lineamientos para mirar esos riesgos con mayor nivel de detalle. Ahora, la gestión integral de riesgos, independientemente del marco de trabajo o framework que yo seleccione para basar mi metodología, tiene unos elementos en común, esa gestión de riesgo operativo y esa gestión de riesgos de ciberseguridad. El contexto no es diferente, es igual. Es decir, todo lo que yo pueda establecer como contexto en sus diferentes elementos geográficos, sociales, económicos, tecnológicos u otros, van a tener que hacerse tanto para el riesgo operacional como para el riesgo de ciberseguridad. No es necesario tener dos contextos por aparte. Uno puede tener unos capítulos o secciones específicas en donde desde el punto de vista de la mirada a las amenazas cibernéticas, uno puede establecer qué están expuestas o en qué condiciones se encuentra la organización, en qué contextos o condiciones se encuentra el sector, sectores que son naturalmente objeto de mayores amenazas de ciberseguridad que otros, el país donde realizo o países donde realizo mis operaciones, y también desde el punto de vista financiero, realmente cuánto estoy invirtiendo en ciberseguridad o de esos riesgos, cuáles son todas las pérdidas posibles que podría tener. Todo el contexto lo puedo analizar desde las dos perspectivas, sin separarlos, porque finalmente el riesgo de ciberseguridad es un riesgo más de la organización. Lo segundo es la manera como identificamos los riesgos y las fuentes de riesgos. Aquí es donde hay algunas diferencias, pero esas diferencias, en vez de trabajarlas de manera totalmente separadas, lo que proponemos es aprovechémosla para que tengamos muchas más fuentes o información más rica para identificar riesgos operacionales. Entonces, en ambas perspectivas, los talleres que se realizan en mesas de trabajo, levantamientos de identificación de riesgos, mirando controles o ausencias de ellos, mirando cómo se ejecutan los procesos y qué puntos de riesgo podrían tener, o las autoevaluaciones, sea cualquiera que sea el método que ustedes utilicen, pueden compartirse. No necesariamente son diferentes la manera como uno realiza los talleres o identificaciones o autoevaluaciones para la identificación del riesgo de ciberseguridad al riesgo operacional. Y podemos aprovechar lo que ya tenemos en la organización para ello. Sin embargo, cuando damos una mirada mucho más detallada, hay unos ejercicios que para el riesgo de ciberseguridad se hacen de manera especializada debido a que esos riesgos tienen una gran dependencia de la tecnología, ¿sí? Entonces, es posible que los análisis de vulnerabilidades, que es un ejercicio donde a través de técnicas y herramientas especializadas, yo puedo ver qué falencias o qué falla tienen los controles en las aplicaciones, en los servicios tecnológicos, en los repositorios digitales de información, en los canales de comunicación u otros recursos tecnológicos. Estas pruebas ustedes las vienen haciendo. El reto que acá se genera es que se están viendo estas pruebas como un ejercicio netamente tecnológico. De quien se encarga de gestionar estas vulnerabilidades son las áreas de tecnología, y realmente lo que nos están diciendo estos ejercicios
es que si tengo una falencia, si tengo una vulnerabilidad, eso es una fuente de riesgo. Y no solamente para ciberseguridad, sino también para el riesgo operacional. Si yo dentro de mi core, una aplicación crítica del negocio, un servicio crítico de tecnología transversal, yo tengo una vulnerabilidad, falencia o falla de control que haya sido identificada a través de estos ejercicios especializados de análisis de vulnerabilidades, prácticamente lo que me están diciendo es, no es un riesgo que puede suceder solamente. Me están diciendo de que la fuente existe, que se ha verificado que existe esa falencia y se encuentra toda la evidencia de que se podría explotar esa vulnerabilidad por parte de una persona interna o externa a la organización y realizar cualquier operación que pueda afectar el proceso o los procesos. Entonces, la idea y el llamado acá es aprovechar esos ejercicios de análisis de vulnerabilidades. Obviamente, nosotros no necesariamente somos quienes vamos a conocer el detalle técnico, pero nuestros gerentes de seguridad o de ciberseguridad deberían estar en la capacidad de traducirnos esa jerga técnica en decirnos, mira, lo que sucede es que este sistema tiene un componente de desarrollo que permite acceder de manera no autorizada a la información financiera, contable o de clientes, etcétera, y eso se debe a un problema de obsolescencia tecnológica dentro de ese aplicativo. Pueden llegar hasta ahí. Ya eso es suficiente fuente o información para identificar un riesgo operativo. Entonces, es clave que podamos estar en esos ejercicios de análisis de vulnerabilidades como una parte interesada, que no solamente reciban esos informes las personas de tecnología o de ciberseguridad, sino que también riesgo operacional esté allí, le puedan hacer esa traducción, aprender cada vez más de estas vulnerabilidades de ciberseguridad porque están presentes precisamente en los recursos que nosotros utilizamos. Hoy en día no existe ningún proceso de negocio que no utilice tecnología o que no se base en información digital. Y precisamente estos análisis de vulnerabilidades tienen como alcance el mirar qué fallas se encuentran en esos recursos críticos que utilizan los procesos. Hay otro tipo de pruebas que se realizan que son de intrusión, que además de decirnos qué vulnerabilidades están presentes, explotan esa vulnerabilidad para saber hasta dónde un atacante puede tener acceso o hasta dónde puede afectar la información o afectar un recurso que quede indisponible para el negocio. Entonces, estas pruebas de intrusión, aún más que son fuentes totalmente importantísimas para poder identificar riesgos operacionales. Porque en este caso, no solamente nos están diciendo puede suceder esto y en este punto y esta es la falla, sino que nos están diciendo además la falla puede generar estos impactos y estamos confirmando de que la falla se puede explotar. Entonces, prácticamente que eso se puede considerar como un riesgo materializado de manera controlada. Obviamente, donde los especialistas no van a hacer daños, porque esto lo hacen en unos ambientes controlados, pero aquí nos están diciendo de que si en algún momento cualquier atacante interno o externo realiza el uso de esa vulnerabilidad, va a poder materializar el riesgo. Entonces, es una fuente valiosísima porque ya no es qué pasaría si, sino que mire, pasó. Aquí está la vulnerabilidad, aquí está la falla, así se explota y estos son los impactos. Entonces, la probabilidad e incluso la calificación del impacto podría tener mayor información que otros riesgos que se levanten a través de talleres, qué pasaría si u otros tipos de autoevaluaciones. La información aquí es mucho más objetiva. Y hay otras pruebas de ingeniería social que a través de engaños, persuasión, fallas en procedimientos, puedo acceder a información a través de las personas. Cuando ustedes ven que una persona se hace pasar por otra para pedir información confidencial o escalar privilegios o engañar a usuarios no sensibilizados para que le entreguen información de manera engañosa, etcétera. Todas esas son pruebas también que pueden estar materializando riesgos operacionales, que no quede solamente en el ámbito de riesgos de ciberseguridad. Entonces se convierte esto también en una fuente importantísima. Obviamente las auditorías, no solamente las auditorías basadas en riesgos operacionales, sino las auditorías especializadas de ciberseguridad, que también ya se están comenzando a hacer con mayor frecuencia. Entonces la idea es que esos hallazgos puedan considerarse como fuente para riesgos operacionales.
Ambos tipos de riesgos manejan eventos, ¿sí? Pero aquí hay algo importante y es que los eventos de pérdida operativa no son tan diferentes como a veces pensamos de los eventos de ciberseguridad. De hecho, están inmersos allí. Los eventos de ciberseguridad también generan afectaciones, generan pérdidas, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver en uno de los puntos claves de integración, que a través de los eventos de ciberseguridad puedo identificar eventos valiosos de riesgo operativo materializados y no cometer el pecado de que hay una cierta cantidad de eventos que hoy en día están manejando las áreas de ciberseguridad que han sucedido o han sido identificados y a los cuales nunca se le ha hecho un análisis de cómo son eventos relacionados con riesgos operacionales que podrían estarme cambiando valoraciones, que podrían estarme dando información para decir que realmente ese evento podría tener o ese riesgo podría tener una probabilidad mucho mayor o un impacto mayor. El tema de los incidentes de seguridad, que también vamos a ver ahorita con mayor detalle, tiene que ver con el concepto de que un incidente de ciberseguridad siempre materializa uno o más riesgos. En este sentido, todo incidente que ocurra de ciberseguridad en la organización debería estar invitado a esas mesas de análisis o de crisis o cuartos de guerra, como lo quieran llamar, pero es el punto en el cual se analiza qué pasó, por qué pasó, qué falló, en dónde hubo la afectación, qué vamos a hacer para atender ese incidente. Y es altamente probable que esos incidentes de ciberseguridad estén materializando uno o varios riesgos operacionales. Y lo otro es aprovechar la automatización, lo que estábamos viendo en la charla anterior, de aprovechar todas las bondades de los sistemas de información para obtener eventos de manera automática. Entonces, en ciberseguridad hay varios componentes. Están servicios, de pronto con los cuales ustedes cuentan, que son centros de monitoreo de ciberseguridad, que lo mejor es que actúan 7/24. O sea, mientras nosotros estamos durmiendo, descansando, que no los merecemos, de tanto trabajo, ellos están en la madrugada viendo qué eventos hay, qué casos se dan, qué posibles amenazas se están materializando en nuestra infraestructura. Entonces, cuando tengamos informes de esos centros de operación y monitoreo de ciberseguridad, eventos que ellos reporten, tenemos que hacer el análisis de cómo esos eventos no solamente afectan al ciberactivo en sí, como si fuera un elemento totalmente aislado, sino que ese ciberactivo está siendo utilizado por un proceso, por una actividad, por un procedimiento. Entonces, ¿qué riesgo operacional podría estarse presentando allí o se presentó? Y no solamente quede como un informe de ciberseguridad. Hay otras herramientas como SOAR, que son orquestadores de eventos de ciberseguridad y de detección de amenazas, y otros como Sistema 100, que permiten mediante técnicas de análisis de datos, de analítica, incluso de inteligencia artificial, detectar ciertos patrones que nunca el humano va a tener esa capacidad de hacerlo en cuestión de segundos o minutos, para poder detectar, identificar posibles amenazas que están afectando a la organización. Entonces, estos sistemas son una fuente de eventos, así como hoy en día ustedes pueden tener sistemas antifraude o sistemas de detección de algunos fuentes de posibles riesgos de LAFT, verificaciones en listas, perfiles de nuestros clientes, socios, proveedores, etcétera. Aquí en ciberseguridad lo mismo. Tenemos varias fuentes automatizadas para identificar eventos y los sistemas de detección de fraude de ciberseguridad. Entonces, la idea es poder no dejar esto solamente como información de las áreas de ciberseguridad, sino que podamos nosotros ser interesados en estar viendo y recibiendo estos reportes y haciendo, digamos, la interrelación con nuestros riesgos operacionales. Compartimos todo lo que es análisis de impacto, probabilidad, establecimiento de niveles de riesgos inherentes, residuales, ocurrencia de eventos y cómo podrían afectar nuestras valoraciones, el estado de los controles, evaluaciones de auditorías. Aquí llega algo importante. A nivel de calificación de controles o ver qué controles necesitamos, ahí sí necesitamos mucho expertos. Hay controles de ciberseguridad que ni siquiera las personas que tenemos en la organización son expertas. Entonces toca
identificar para cada control con quién nos apoyamos, sea con un fabricante, sea con un consultor, un asesor, de tal manera que él nos ayude tanto en la definición de qué controles necesitamos para que ese riesgo sea tratado de la manera más óptima posible, pero también tener en cuenta en la siguiente fase que vamos a ver de tratamiento de los riesgos, que ellos nos ayuden también a calificar qué también estaba operando o cuál es el desempeño de esos controles. Aquí sí cambia un poco, porque normalmente el riesgo operativo dependemos un poco más de ese conocedor del negocio, del proceso, mientras que acá sí nos toca tener recursos especializados en ciertos controles, o por lo menos un poco más. Acá lo necesitamos un poco más. No quiere decir que en riesgo operacional no se requiera. Y también tener mucha comunicación con organizaciones especializadas, con nuestros centros de atención y respuesta ante incidentes de cada país, los entes policiales que tienen grupos de trabajo para identificar amenazas que nos pueden estar afectando en el negocio y que a nivel ya de un país están encargados de monitorear todo eso, incluso quienes tengan infraestructura crítica nacional, empresas de servicios, telecomunicaciones, empresas del Estado, que podrían no solamente afectarse al interior de la organización, sino afectar a los ciudadanos, afectar a toda una cadena de valor de un sector. Tienen que apoyarse con entes externos que le ayuden a identificar, analizar esos riesgos que pueden tener dentro de su infraestructura, de la cual depende todo un sector o el país. Entonces acá es importante dar esa vista y eso tiene que ver con la operación y con la resiliencia operacional. Para el diseño de controles también tiene que apoyarse en expertos en algunos controles. Todo lo que son la implementación de los planes de tratamiento, pueden utilizar los mismos métodos de seguimiento, de monitoreo. Los casos de negocio, controles, compartirse. Pueden integrar proyectos también, portafolios de proyecto. Ya les comentaba, asesoría especializada ya para ejecutar o implementar esos proyectos. Y en el tema de comunicar y monitorear, ustedes pueden comenzar a revisar todo lo que es información de tendencias. Todos estos elementos automatizados me ayudan a entender en qué momentos el negocio podría ser más atacado, en qué momentos los controles podrían tener desempeños no esperados, ver qué tanto hay recurrencia de ciertos eventos o ciertos ataques sobre elementos o activos específicos, descubrir información que a través de estas técnicas, por ejemplo, inteligencia artificial, que ya estaban viendo, hoy en día hay muchas soluciones que permiten sobre esa base de eventos de ciberseguridad descubrir información de nuevos riesgos, tendencias, posibles fallas de controles, ver que existen unas probabilidades mayores de riesgos en unos ciberactivos que en otros. Entonces, ese descubrimiento tenemos que comenzar a automatizarlo para poder tener mayor oportunidad, porque el reto de estos riesgos de ciberseguridad es que se materializan de un momento para otro. Aquí no sirven necesariamente los KRIs, como que estoy viendo una tendencia en un KRI de que este riesgo se puede materializar. No, el día de hoy puedo recibir un ataque, ¿sí? Entonces, en cualquier momento puedo estar siendo objeto de una amenaza. En tal sentido, en ciberseguridad, a pesar de que tenemos controles y hacemos una gestión importante para que esos controles maduren, cada vez tengan un desempeño mayor, eso se considera como la línea base mínima para tener cierto nivel de protección. Sin embargo, en ciberseguridad lo más importante es el monitoreo y la detección. Entonces, en ese caso, todo lo que son los elementos que vimos acá en la identificación, a estar haciendo permanentemente análisis de vulnerabilidades mediante herramientas especializadas, que eso existe, y estar teniendo elementos de monitoreo con inteligencia de amenazas es la clave. Porque los atacantes utilizan herramientas automatizadas que actúan en cuestión de segundos. Y así también tenemos que tener unas capacidades para nosotros detectar también de manera rápida. Muy bien, vamos a ver ahora unos puntos de encuentro claves. Este es un ejemplo de la taxonomía que típicamente hemos tomado casi todas las compañías de Basilea o de nuestras regulaciones
de cada país, que se basan mucho en la clasificación de Basilea, donde el riesgo operativo tiene unas fuentes y tiene unos eventos. De hecho, aquí hay otro nivel, ¿cierto? No quise ir a ese detalle. Lo importante acá es que cada vez que ocurre un evento de ciberseguridad, debemos mirar si ha sido la fuente para la identificación de un riesgo operativo. De hecho, se puede considerar que los riesgos de ciberseguridad ya están inmersos acá. Si ustedes ven todo lo que está dispuesto como clasificación de eventos en lo que es fraude interno, aparecen cosas como acceso no autorizados activos o uso inapropiado de activos o cambio de información de manera no autorizada. Lo mismo sucede con el fraude externo o más aún cuando vemos interrupciones del negocio y sistemas. Entonces acá estamos hablando de temas de disponibilidad de sistemas o servicios de TI. Entonces es clave que nosotros no dejemos eso allá solamente en quienes están gestionando los eventos de ciberseguridad, sino que haga mi análisis y pueda incluso extrapolar cómo ese evento de ciberseguridad tiene cualquiera de los niveles o clasificaciones de eventos para que esto se convierta directamente en una fuente y sea una integración real la que se hace. Segundo, comenzar ya a manejar en nuestras metodologías, seguramente varios lo están haciendo hoy en día, la dependencia entre riesgos. Y esto no tiene que ser tampoco algo súper estilizado ni tampoco automático. Con el hecho de tener las referencias de cómo un riesgo de ciberseguridad puede afectar o afecta un riesgo operativo, podría ser un buen inicio. A lo que vamos es que cuando hay un incidente o un evento, necesariamente tenemos que mirar cómo se afectan otras partes de la organización. En este caso, el riesgo de ciberseguridad puede tener relación con uno o con varios riesgos operativos. Esa relación puede ser directa o indirecta, lo cual quiere decir que de manera integral, al momento en que se materializa un riesgo de ciberseguridad, si yo tengo esta organización, puedo decir, este riesgo operativo se me materializó, ¿sí? Y puedo actuar con mucha más rapidez y que no sea que esa materialización del riesgo genere unas afectaciones que no puedo de pronto contener, porque eso sucede mucho con los riesgos de ciberseguridad, que si a mí me atacan y me dejan un sistema indisponible o me roban una información a través de un ataque tipo ransomware o algún malware se está propagando por la organización, yo tengo finalmente una afectación operacional en mis procesos. Y si tengo esto identificado, rápidamente, a pesar de que tenga personas aquí especialistas de ciberseguridad, rápidamente me pueden decir a mí, si yo fuera el gerente de riesgo operacional o el equipo de riesgo operativo, miren que nos acaba de suceder esto, por favor vayan revisando que ese riesgo tiene relación con este, ¿ok? E incluso puede ir a otros niveles tácticos o estratégicos donde puedo decir, estamos en riesgo de que se nos dé este riesgo estratégico número 1, donde ese riesgo estratégico puede ser pérdida de clientes. Si a mí me dejan, por ejemplo, por fuera todo un portal de servicios a través del cual los clientes se aprovisionan o usan un servicio, los clientes pierden confianza. Si ese sistema se cae tantas horas, o si es expuesta la información, o si aparece que fue hackeado, entonces hay que tener en cuenta esas dependencias, porque nos ayudan a identificar eventos, nos ayudan a actualizar las evaluaciones. No tiene sentido que se me materialice un riesgo de ciberseguridad que me afecta a la operación y que mis riesgos operativos sigan con el mismo impacto, con la misma probabilidad como si no hubiera ocurrido nada. Todo riesgo de ciberseguridad ocurre sobre un ciberactivo, sobre un activo de información. Y todo activo de información es utilizado por uno o por más procesos. Por ende, toda afectación a un activo afecta al menos una actividad o subproceso del negocio. Entonces tengo que actualizar mis evaluaciones. Entonces uno ve cosas en ciertos negocios en donde un riesgo de ciberseguridad se ha materializado 2 veces al año, afectando 2 activos críticos en un proceso, y ese proceso tiene el mismo riesgo inherente durante todo el año. Es más, dice que todo está bien.
Otro tema importante, actualicemos la calificación de controles. Normalmente cuando hay un riesgo de ciberseguridad materializado, se supone que un atacante o esa amenaza, que puede ser incluso automática, no necesariamente una persona, esa amenaza afectó un control o el control falló, no fue capaz de detectar o de mitigar. Entonces hay que también actualizar los controles. Y de pronto por acá, porque es una de esas evaluaciones generales, dice que el control está bien y resulta que fue el control comprometido. Entonces acá tenemos que hablar, ojalá, y afortunadamente es lo que se está dando, las áreas de riesgos están teniendo inmersas las personas de riesgo de ciberseguridad. Antes estaban en otras gerencias, por allá la gerencia de ciberseguridad, de seguridad de la información, y por acá el área de riesgos. Ya he visto, o por lo menos se ve como una tendencia, eso sí no lo he visto en ninguna encuesta o algo así, ya es más un tema que nosotros vemos a través de nuestras implementaciones, es que están llevando, como debe ser, al área de riesgos la gestión del riesgo de ciberseguridad y que no esté por allá en un área totalmente desligada, ¿no? Entonces acá ya pueden hacer mesas de trabajo. Cuando se dé un riesgo operativo, esto también se puede mirar de la otra forma, hacia abajo, porque uno establece como relaciones bottom-up y top-down. Entonces yo puedo decir también que un riesgo operativo, oiga, me sucedió esto, me están diciendo que hay una indisponibilidad de este sistema y que cuando escriben y guardan aparece un error y eso está sospechoso, es muy raro. De pronto el riesgo operativo simplemente queda como que hay indisponibilidad de ese sistema o hay una falla en el procesamiento del sistema de información. Llamemos a nuestros amigos expertos de ciberseguridad que miren a ver qué puede estar pasando, o a los de tecnología. Y puede ser que fuimos objeto de un ataque. Pero si nosotros no decimos nada y de pronto eso se arregla, ya el atacante está dentro, ya hizo lo que iba a hacer y ya se quedó ahí ganando un acceso. Y no le dijimos nada a quienes realmente de pronto nos pueden ayudar mirando y haciendo doble clic en esos temas para identificar posibles amenazas de ciberseguridad. No todos debemos saber de todo, debemos es unirnos para que seamos más fuertes. Otro punto de encuentro clave, el monitoreo y desempeño de los controles. Ya habíamos hablado de esto. Sin embargo, hago énfasis en lo siguiente. Hay capacidades de monitoreo de ciberseguridad en donde se pueden configurar casos de uso. ¿Sí? ¿Qué es un caso de uso? Son unos comportamientos o situaciones que si se dan en cierto orden o con cierta característica, podrían estar representando un evento importante para la organización. Por ejemplo, si yo veo que un usuario con una cuenta privilegiada está accediendo a un sistema de información en un horario no hábil, y además de eso, de acceder en un horario no hábil, está extrayendo una información que no es típica para su función administrativa, yo puedo configurar eso en los elementos detectivos que les había hablado anteriormente, sistemas de orquestación de gestión de seguridad o de detección de amenazas. Por lo tanto, estos casos de uso no se lo dejen a las personas técnicas, sino lo construyan con ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una información en un repositorio digital, ¿sí? En unas carpetas críticas, yo podría armar un caso de uso donde digo quiénes acceden, cuándo deberían acceder y qué es lo típico que suceda en ese uso de esa información. Si yo veo que esa información solamente debería ser accedida por el área financiera, ¿por qué están accediendo desde otra área, desde otra dirección IP, desde otro ordenador, incluso que ni siquiera está en la ciudad? Esos casos de uso se pueden armar. Muchas veces estas herramientas de ciberseguridad se subutilizan precisamente porque no le colocan reglas de negocio a los comportamientos, a las situaciones o a los escenarios que deberían ser normales y no se configuran esas reglas. Entonces, hablemos, reunámonos con nuestras áreas de ciberseguridad y por allá estuvimos revisando un tema y es que existe la posibilidad de que nosotros podamos aprovechar ese monitoreo 7x24 de sistemas que ellos tienen para armar casos de uso que cada vez sean más especializados en escenarios del negocio, escenarios de riesgo operativo. Entonces, esto es lo que quería hacer énfasis acá. Otro punto de encuentro clave entre el riesgo operacional y ciberseguridad
son los activos de información bajo este concepto de joyas de la corona, que son los activos de información más críticos de toda la organización. Por eso ese concepto, ¿no? De joyas de la corona. Son los que más protección deberían tener. Ustedes hacen parte de organizaciones muy grandes o desarrollan trabajos con organizaciones muy grandes donde si uno hace un inventario de activos de información, salen miles de activos de información, cientos de activos. Es imposible proteger todos e incluso podría ser innecesario colocarles controles tan fuertes a todos porque ellos tienen diferentes niveles de criticidad. Hay prácticas en donde uno necesita valorar qué tan crítico es el activo, clasificarlo para saber cuáles son finalmente esas joyas de la corona. Entonces, en ese caso, el riesgo operacional debería identificar esos activos joyas de la corona en qué procesos se utilizan. Y cuando haya una materialización del riesgo, revisar qué sucedió a nivel operacional con base en el riesgo que se materializó en ese activo. Y también identificar que los activos de información poseen dependencias. Es decir, que si un activo se afecta, me puede afectar esta operación en ese proceso y se me puede afectar este otro activo de información. Entonces, de esa manera tenemos una visión mucho más amplia de la afectación real a nivel operacional en el negocio. Y tener en cuenta que cualquier afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad supone un evento de riesgo. Estas son las propiedades a preservar por parte de la ciberseguridad sobre los activos. Confidencialidad, que personas no autorizadas no accedan a mis recursos. Integridad, que las personas puedan encontrar la información como se necesita, completa y exacta. Y la disponibilidad, que cuando yo necesite ejecutar una función del negocio con ese activo de información, lo encuentre disponible, lo pueda acceder, lo pueda utilizar. Entonces, si cualquiera de estas tres propiedades se afecta, eso ya es un evento de riesgo, ¿sí? Y debemos tomarlo de esa manera. El otro elemento importante de punto clave de encuentro entre el riesgo operacional y el riesgo de ciberseguridad es la gestión de incidentes. Y repito, todo incidente de ciberseguridad tiene una alta probabilidad de haber materializado un riesgo operativo. No quise colocarlo como algo que es certeza, pero muchas veces me atrevo a decir que todo incidente de ciberseguridad materializó un riesgo. Entonces, la idea es que al momento en que se hace la detección de un incidente, tengo que realizar unas actividades de contención, erradicación, recuperación. Y aquí viene lo clave. Tengo que realizar unas actividades post-incidente. Esas actividades post-incidente no solamente involucran recuperaciones tecnológicas, recuperaciones de datos, lesiones aprendidas desde el punto de vista de ciberseguridad y tecnología, sino también involucra el revisar cuál fue el impacto real de ese incidente, qué se afectó, cuáles fueron las pérdidas. Y si nos vamos a que el riesgo operativo es básicamente todas las pérdidas que tuvimos por fallas en los procesos, en la tecnología o por eventos externos o lo que sea, esto está íntimamente relacionado. Tiene que ver con. Por lo tanto, yo debo reunirme con mi equipo de riesgos, personas de riesgo operacional de ciberseguridad, y hacer todo el análisis del incidente, que es la práctica que se exige en estos temas. Yo no necesito ser experto en gestión de incidentes de ciberseguridad para entender cuál fue la afectación finalmente, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista del negocio. ¿Qué activo se me afectó? ¿Ese activo dónde se utiliza? ¿Qué afectaciones hubo a nivel de pérdidas? Y las pérdidas acá, entre todos podemos sacarlas. ¿Cuánto tiempo hubo de disponibilidad? ¿Qué información se afectó? ¿Cuánto costó recuperarme? ¿Cuántas transacciones no pudimos hacer? Bueno, ya los temas específicos del negocio que fueron afectados para poder tener unos impactos que pueda contabilizar, etcétera. Entonces es importante que se tenga esta relación. Otro tema clave es que se pueda fortalecer el concepto de resiliencia operacional. Y este concepto tiene que ver con la manera como yo me recupero, aun cuando un riesgo no pude tratarlo y se materializó, ¿cierto? Esos eventos, tanto operacionales como de ciberseguridad, activan
los elementos de continuidad del negocio que yo necesite. Puede ser activar un plan de recuperación ante desastres de tecnología, unos planes de continuidad ya del negocio, o activar un plan de gestión de crisis. Y fíjense que los ataques a las compañías en Latinoamérica, no nos vayamos tan lejos, generan toda una crisis. Estos riesgos de ciberseguridad son los que más daño reputacional están haciendo a las compañías porque son visibles, directamente afectan información no solamente interna de la empresa, sino de nuestros clientes y nuestros socios de negocio, y realmente dejan al borde de la compañía de incluso una quiebra. Ya hemos visto cómo le han robado información a grandes compañías, toda la información clave del negocio, que sin ella no pueden operar, o cómo dejan por fuera de servicio recursos claves, aplicativos o servicios de TI claves, que sin eso no pueden operar. Entonces, esto está unido. Entonces, sea la fuente una amenaza de ciberseguridad o la fuente sea un evento operacional, finalmente dispara la gestión de la continuidad del negocio. Por lo tanto, en esas mesas de trabajo, de gestión de crisis, deben estar estos dos equipos y no separarlos, deben estar dentro del mismo proceso. Una Por consulta, último, Fabián, sí, señor, en una consulta. claro. En ese caso, Fabián, cuando, por ejemplo, el hecho que se haya dado un incidente, un ataque, un incidente, un intento de ataque, el que riesgo operacional pues no forme parte directo, porque obviamente no es su core, pero por lo menos se evalúe desde el punto de vista de procesos o se evalúe los impactos potenciales y o los controles afectados, podría formar parte también de este modelo, porque nuevamente, ¿no? Normalmente se entiende que ciberseguridad es un tema específicamente de seguridad y riesgos un poco se aleja, o por lo menos riesgo operacional un poco se aleja de eso. Desde el punto de vista del enfoque riesgo operacional, procesos, el aporte podría ser revisar qué procesos, si fueron procesos operativos los que fallaron, los que activaron este incidente este incidente de ciberseguridad, ¿podría formar parte de este modelo integrado que hace referencia? Total, Yuri, esa es la idea, que cuando se haga una gestión de un incidente o se lleve a cabo una activación de un plan de continuidad del negocio, a pesar de que la fuente fue una amenaza de ciberseguridad y se materializó, fue un riesgo inicialmente de ciberseguridad, utilicemos esos puntos claves de integración. Si yo tengo, como les decía aquí, si yo veo que se me materializa este riesgo y ya yo veo de una vez que tiene una relación con un riesgo operativo o con varios, por ejemplo, este número 2 que me afecta este riesgo operativo y ya de una vez estos equipos se deben activar, hacer sus actualizaciones, hacer sus evaluaciones, a mirar los impactos que se dieron e incluso a cambiar probabilidad, porque puede que estos riesgos operativos estén diciendo, no, es una probabilidad baja. Resulta que se dio, pero el problema es que se están dando riesgos aquí que no están llegando o no se están informando a nivel de riesgo operacional de que sucedieron, que afectaron sus activos de información o afectaron sus procesos, o que podrían afectarlo, porque incluso hay riesgos de ciberseguridad que no se han materializado aún, pero que a través de esas prácticas que decíamos acá, de manera controlada, estamos viendo que podrían suceder. Entonces, la idea es que los puedan actualizar y que haya unas líneas de comunicación directa entre los equipos que están más en el día a día de la gestión de la ciberseguridad, porque obviamente es necesario, pero que las áreas de riesgo, si no están inmersas acá de ciberseguridad en las áreas de riesgos, reciban los informes. O sea, no debería estar ese escenario como que sucede un incidente que afecte la continuidad del negocio desde el punto de vista de ciberseguridad o haya un incidente de ciberseguridad que no se discuta de manera integral en los comités de riesgos. En los comités de riesgo, no estoy diciendo en los comités de ciberseguridad, ojo con eso. Los incidentes críticos deberían ser revisados en los comités de riesgos, o si es algo tan crítico que necesita una atención de una crisis o de un incidente que debe atenderse, alguien de riesgo operativo del negocio debe estar viendo cuál fue el impacto y cuáles son las opciones de tratamiento, porque la operación del negocio está siendo afectada. Entonces estamos de acuerdo con lo que planteas. Yo creo que ya cerramos 2 minuticos para pasar a de pronto algunas preguntas, ya para terminar.
Tengan en cuenta que podemos armonizar incluso y tener un lenguaje común. Aunque en riesgo operativo se hable de evento de riesgo, en ciberseguridad como nombre del riesgo, esto puede llamarse igual. Eso es lo importante, es explicarlo a las personas que nos ayudan a gestionar. A veces en riesgo hablamos de factor, en ciberseguridad amenaza. Esto puede ser lo mismo. Ya yo he visto metodologías donde el factor de riesgo de ciberseguridad son las amenazas, abusos internos, atacantes externos. O sea, no hay ningún problema en extrapolar estos conceptos. Causa del riesgo, vulnerabilidad, termina siendo lo mismo. Finalmente es esa causa, falencia, falla, ausencia de un control, de una medida, de una contramedida que permite que ese factor o esa amenaza cree el escenario donde se materializa el riesgo. Lo mismo es con consecuencias del riesgo. En este caso, las consecuencias pueden estar más orientadas a explicar cómo se afectó la confidencialidad, la I de integridad y la D de disponibilidad. Activos de información. Ya he visto metodologías, incluso recomendado metodologías, donde les digo a los encargados de riesgo operativo, coloquen qué activos se afectan. Es que ya tienen el inventario de activos, incluso tienen sistemas de información donde es fácil decir, este riesgo operacional afecta mi estado financiero, afecta mi software core, afecta mi servicio de portal de servicios. Los objetivos de negocio afectados, ambos afectan objetivos de negocio de manera directa o indirecta. ¿En qué proceso de actividad se da? El impacto y probabilidad que es normal. Entonces, bueno, los otros tips ya tienen que ver con integrar precisamente eso a nivel metodológico, como este caso, tener el proceso, en qué actividad se dio el riesgo, que esto es típico para riesgo operativo, qué recursos fueron afectados y qué activos estuvieron involucrados. No hay ningún problema en adicionar esta información acá y que el riesgo sea visto de esta manera. Pérdida de integridad de la información por un error de procesamiento del sistema financiero, puede tener un factor tecnológico, los impactos y probabilidad y nivel de riesgo. Tipo de riesgo puede ser operativo y yo puedo decir la subclase ciberseguridad o este riesgo operativo está relacionado con un riesgo de ciberseguridad, dependiendo cómo yo quiera abordar la metodología. E incluso puedo dejar un campo, si este riesgo operacional tiene una carga técnica y yo necesito hacer una descripción desde el punto de vista técnico, abro un campo y coloco aquí la vulnerabilidad que resulta en explicarle a los técnicos, o más bien que los técnicos documenten allí qué fue lo que pasó y ellos tendrán sus datos aquí también, de tal manera que puedan decir, ocurrió un buffer overflow en el segmento de memoria, no sé qué cosa, que fue explotado debido a la versión del producto tal. A nosotros de pronto no nos interesa esto, pero sí nos interesa tener toda la integralidad de la información desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista técnico y que estos temas no se abran. Y ya para terminar, la recomendación de consolidación de controles. Los riesgos operacionales muchas veces no son tan diferentes, perdón, los controles para riesgo operacional no son tan diferentes a los riesgos de ciberseguridad. Incluso hay dominios que se comparten. Ciberseguridad habla de seguridad física, habla de seguridad en procesos o lo que es seguridad procedimental. Habla de seguridad en las operaciones, habla de seguridad en los controles de acceso a la información y a los sistemas de información. Habla de la seguridad en los recursos humanos. Entonces miren que no estamos hablando de temas tecnológicos, estamos hablando de temas de negocio, de los procesos. Entonces no separemos los controles, tratemos de hacer una base homogénea de controles que de allí podamos tomar para referenciarlos tanto en los riesgos operacionales como en los riesgos de ciberseguridad. Esos son algunos tips. Realmente esta presentación se las traemos con mucho gusto, recopilando un poco de lo que aprendemos con nuestros clientes, nuestras experiencias en implementación de nuestra solución GRC y temas metodológicos que tenemos que tener bien claros para poder acompañar a las empresas en fortalecer y madurar sus metodologías de gestión de riesgos. Quedo atento a las preguntas que tengan. Perfecto, Fabián. Fabián, una consulta. Desde el punto de vista del inventario de los controles tecnológicos, desde ese punto de vista, ¿cómo evaluar un control tecnológico? Porque desde el punto de vista de la definición operacional, hay ciertos parámetros que son distintos para evaluar un control tecnológico. En tu experiencia, ¿cómo has visto que se deben analizar, cómo se deben evaluar los controles tecnológicos? ¿Deben tener parámetros, bueno, diseño, no sé, ejecución, no sabría?
¿Qué parámetros se manejan? ¿Cuáles son esas buenas prácticas para evaluar un control tecnológico? Yuri, en ese caso, los criterios deberían ser los mismos. O lo que recomendamos es que el esquema de calificación del control esté lo más alineado posible a la manera como se califican los controles también en riesgo operacional. Es decir, pueden tener variables de su diseño, variables de su implementación, variables de su eficacia operacional, operativa, de su desempeño. Lo que sí cambia es la manera como lo pruebo. Es decir, si yo para un control de riesgo operacional, por ejemplo, su desempeño, lo mido a través de un KRI, es posible que un control de ciberseguridad puede tener también un KRI, pero adicionalmente necesita esa prueba de vulnerabilidad, necesita esa prueba de intrusión para poder medir su eficacia, porque requiere algunas pruebas desde el punto de vista tecnológico. O incluso la manera de medir el desempeño que se espera de un control, que a veces no hacemos uso de eso, depende de las mismas características del control. Hay veces que encontramos empresas que me dicen, ve, yo no sé cómo decir que este control de anti-ransomware es bueno o no, Hay que porque no me ha probarlo. ocurrido un tema de anti-ransomware. Resulta que los fabricantes, un buen fabricante o los que están líderes, te están diciendo que detecta el 95% de los ransomware, ¿sí? Existentes y de 0 day. Entonces, la eficacia de tu control nunca va a ser superior al 95%. Entonces, a lo que voy es que la manera como califico los controles puede ser estándar y lo que recomendamos es que lo hagan así. Pero al momento de calificar el control, un proceso no va a saber calificarlo porque es un control de ciberseguridad especializado. Entonces, tienen que apoyarse con ciberseguridad e incluso los fabricantes o la información técnica de la cual puede echar uno mano de las pruebas que les comenté que se deben realizar periódicamente, más de la información propia de caracterización del control. Es decir, el líder del proceso, él solito, no va a poder hacer las pruebas que le digan si el control tiene una eficacia operativa buena o un desempeño bueno. Y también están las pruebas que haga a nivel de líneas de defensa la auditoría. Sucede lo mismo. Todo auditor no puede hacer una auditoría tan detallada de ciberseguridad. Ya tenemos auditores que tienen formación en ciberseguridad adicional para hacer unas buenas pruebas de controles. Ok, COVID plantea, por ejemplo, que la evaluación de controles tecnológicos debe tomar en cuenta en la eficiencia, diseño y ejecución, la confiabilidad del control, la exactitud del control y si compromete CID, ¿no? Ese Sí. estándar de evaluación del control podría ser una práctica usual, obviamente son parámetros que no están en riesgo operacional, obviamente, pero podría ser un estándar para poder también replicar este tipo de controles desde el punto de vista que son controles tecnológicos en su gran mayoría, para mitigar los ciberriesgos. Sí, Yuri, lo que nosotros proponemos, por lo menos a nivel metodológico, es que lo que muchas organizaciones llaman ficha del control, donde se dice que el control es de tal tipo, si es Sí, preventivo, correctivo, automatizado, no sé qué. Nadie nos ha dicho que eso no lo podemos ampliar, sí, ni claro. unirlo con ciberseguridad. Sí, Entonces ya estamos viendo ficha de controles donde dice, ok, ese control permite detección, prevención, recuperación desde el punto de vista, por ejemplo, de NIST. ya. O si ese control afecta la confidencialidad, integridad, disponibilidad. O sea, qué pecado es incluir esos campos allí y no tenerlos separados, como que ciberseguridad tiene una ficha de control aparte de la de riesgo operacional. Si resulta que el negocio tiene una alta dependencia de tecnología y de hecho nosotros como líderes de proceso ya cada vez entendemos más los controles tecnológicos porque casi que nuestros procesos en promedio un 60-80% dependen de la tecnología. Entonces la invitación allí es que esas características que ayudan a entender más el control, incluso desde el punto de vista de ciberseguridad, las coloquemos allí mismo y sea de manera integral. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a documentar eso? Seguramente nuestros compañeros, colaboradores que más conocimiento tienen. Pero fíjense lo que sucede, que es lo que está sucediendo, que si lo hacemos así, nuestros líderes de proceso o encargados o gestores de riesgo operacional son personas brillantes, o sea, son las que más saben del negocio y son súper, como decimos acá en Colombia, pilosas, que significa como smart, ¿sí? Que uno dice, no, no van a aprender de ciberseguridad, no, mentira, es que uno no les explica. Entonces aquí ya lo que decimos es creemos esas competencias también porque ellos entre más tengan esa información, más se van a interesar y ya casi que se habla de que no deberíamos tener gestores de riesgos que no tengan competencias al menos básicas en ciberseguridad.
Y eso es lo que va a suceder de aquí al 2025, que a nivel profesional va a ser más valiosa un rol, un colaborador en términos de que tenga mayores competencias de ciberseguridad, y eso no significa que sea el experto especialista en ciberseguridad, sino que tenga un paradigma de ver la ciberseguridad como una fuente de riesgos operacionales y analizarlos y en esas reuniones aprender en conjunto con los expertos, ¿no? Y que los expertos de ciberseguridad dejen la jerga técnica y le traduzcan cada vez mejor al negocio cómo los riesgos de ciberseguridad afectan el riesgo operacional. Sí, justo acaba de decir algún tema muy interesante. Hace poco estuve en una charla de ciberseguridad y fue una charla totalmente técnica, ¿no? Y habían áreas de negocios que no entendían ni media palabra, que estaban hablando de un montón de términos técnicos, ¿sí? Pero bájalo, aterrízalo para que el negocio te entienda, porque no tienes por qué hablar en chino para que nadie te entienda. Acá tenemos una pregunta de Hugo. Dice, ¿ello implica que las escalas de probabilidad de impacto para la seguridad de información o ciberseguridad y riesgo operacional deben ser los mismos? No creería, ¿no? Los parámetros para evaluar probabilidad de impacto son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuál es tu opinión en ese caso, Fabián? Se podrían armonizar, es decir, si yo tengo mis escalas orientadas al impacto al negocio, finalmente el riesgo de ciberseguridad es un riesgo más del negocio. Es que depende también de cómo yo tengo definido mi impacto. Claro. Yo, sí, depende de dónde vengo. Si mi escala de impacto está muy orientada al riesgo operacional, probablemente tenga que hacer una adaptación. Entonces, ¿qué Así tipo de es. adaptaciones vemos ahí rápidamente? Ujú. Que uno puede incluso establecer qué significa alto, medio, bajo, suponiendo que esas fueran tres escalas. Claro. ¿Qué significa eso en afectación para los ciberactivos? O sea, hacer algo así como una homogenización de conceptos. Lo que es alto para riesgo operacional es X, pero para ciberseguridad o seguridad o continuo de negocios, alto significa esto, algo así. Establecer Sí, un criterio homogéneo para tratar, bueno, si es una escala de 5 por 5 o 3 por 3 o 5 por 10, como sea, manejar parámetros para hacer equivalencias, ¿no? Como para que cuando digamos alto en riesgo operacional, que eso puede ser de repente, no sé, pues una afectación potencial de X dinero, pues en riesgo seguridad, en riesgo continuidad, eso signifique X, pero desde su punto de vista, algo así. sí, de hecho, eso muchas veces lo llamamos a nivel metodológico los recursos afectados del negocio, viendo la parte financiera como un recurso, la reputación como un recurso, la parte operacional como un recurso. Entonces, muchas veces ya hay metodologías donde encontramos el recurso información o el recurso ciberactivo, cómo se afecta. Eso no quiere decir, lo que pasa es que las áreas de ciberseguridad, incluso a veces hasta por conveniencia, han dicho, no, yo no utilizo tu escala, etcétera, porque digamos que hacemos la fácil, que es no ponernos a pensar cómo el riesgo de ciberseguridad, todo riesgo de ciberseguridad tiene un impacto financiero. Lo Claro. mínimo es Ujú. la recuperación de ese sistema, las horas que duraron Horas haciendo y atendiendo hombre. el incidente, etcétera. Ujú. Entonces, todas esas escalas aplican, pero cuando de pronto es complejo llegar a esa información como a priori, al menos tengamos el dominio o recurso de ciberactivo. Entonces, un ciberactivo, por ejemplo, un impacto alto es un ciberactivo que es una joya de la corona. ¿Se acuerdan del concepto que le dije joya Sí. de la corona? Se afectó una o más joyas de la corona. Eso es un riesgo gravísimo porque es la joya de la corona de los activos más críticos, transversales, que varios procesos utilizan, etcétera. Y al menos que ciberseguridad evalúe eso y luego me siento con riesgo operacional. Mira, esto ya la corona definitivamente que hay un impacto operativo, reputacional, va a haber un impacto financiero, entre todos los definamos. No separemos, eso va a ser finalmente ser una mesa de trabajo en donde entre los especialistas debemos ayudarnos a determinar ese impacto. Efectivamente, y es algo que hoy más que nunca necesita tener una visión transversal. El especialista de riesgo operacional ya no solamente tiene que ver procesos, como hacías referencia, tiene que ver la infraestructura tecnológica, tiene que ver cuáles son los activos comprometidos. Hay un concepto que me gusta mucho que habla sobre arquitectura empresarial, que ven la capa del negocio y por debajo de la capa del negocio la arquitectura tecnológica, base de datos, servicios, como para tener una visión holística de todo. Y eso es un poco también en la visión de un modelo GRC, que incorpora transversalmente todos estos componentes y al final, obviamente, en una suite en la cual yo pueda tener, por un lado, el inventario de activos por proceso, en otro lado, de repente, la información de la efectividad de los controles
X controles, y por otro lado la información de riesgos, y yo pueda mirar de forma transversal todo este tipo de información relevada y poder hacer un análisis de riesgos mucho más integral, mucho más completo. Fabián, Correcto. te agradezco, sí, esta charla ha sido un poquito corta porque la previa se prolongó un poquito, pero te agradezco el tiempo que nos has brindado para trasladar esta visión. Pues con esta sesión damos término al seminario y ha sido tu ponencia la cereza. A pesar que hemos tenido algunos problemas técnicos en el seminario con un proveedor, con un expositor, pero ha servido y esta posición tuya, esta exposición ha servido pues para sentar un poco las bases de lo que significa ver riesgo operacional transversalmente y no solamente aislado, como yo siempre digo, mira el proceso no solamente como una isla, míralo cómo juega con tecnología, con seguridad, cómo juega con los demás componentes, ¿no? Al final, la conclusión para mí sigue siendo la misma. El componente tecnológico es un subyacente al riesgo operacional, continuidad y seguridad. Si la tecnología se cae, todo se me va abajo y todos los riesgos se van a pegar.